Ya, Bueno, empezamos una nueva sección, o no sé cómo llamarlo, nuestra bitácora. Esta es nuestra primera bitácora que vamos a intentar hacer a partir de ahora, una a la semana. Eh, ¿Qué pasa? llevamos casi un año viajando. Empezamos el 8 de septiembre del año pasado, casi un añito, queda una semanita. Y queremos empezar, bueno, estamos editando vídeos en YouTube y eso de las experiencias que vamos teniendo y los voy subiendo los jueves. Y ahora quiero empezar una bitácora de nuestro día a día que queremos que salga los lunes. A ver si somos capaces porque con los niños, con la fantástica red de telecomunicaciones de aquí de México, que es horrorosa, pues se nos hace bastante difícil. Es mejorable. Sí. Bueno, aparte de que hemos intentado, am, bueno, para conectar, que podemos ver si así salimos bien ahí. Ha sido toda una odisea, colocarnos acá, los niños. La idea era estar Esteban y yo haciendo la bitácora, pero bueno, como somos los cuatro es imposible separarnos. Entonces acá estamos, ¿no? Y bueno, un poco, pues como decía Esteban, llevamos un año casi viajando, Sí. que ahora empezamos a estar medio organizados. Hemos tardado 11 meses en habituarnos al camino, al viaje, a los cambios diarios, cada día que hay. No es fácil llevar una vida así, pero es muy enriquecedora. Y con los niños, pues los disfrutas mucho, pero es complicado el día a día, ¿no? Entonces, el motivo es eso, es hacer un vídeo que salga los lunes en plan bitácora, lo que hemos hecho durante la semana anterior, pero también las sensaciones que hemos tenido y el día a día, porque mucha gente pues, nos pregunta lo típico, si ya es difícil dejar la zona de confort y dejarlo todo, si eres tú o una pareja, pues con niños, pues cómo se hace y todo eso, ¿no? Entonces queremos explicar un poco, pues, cómo ha ido la semana, qué hemos hecho, qué hemos visitado, pero también cómo nos ganamos la vida, si ha ido bien o no, porque hay sitios que hacemos un poquito más de dinerito y hay otros que menos. Hace 5 meses que somos artesanos, que hacemos artesanías tipo así, que las podéis encontrar en la página, en nuestra página de Facebook, ahí en la pestañita de Shop. Y bueno, este vídeo habrá un poquito más porque estamos haciendo una introducción de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer, este tipo de vídeos, pero nosotros esperamos que dure unos 5 minutitos para explicar pues, las vivencias que hemos tenido. Entonces, Sí, y también queremos que sea como interactivo, es decir, de algún modo, pues que de uno a otro, Nil, no toques, don't touch. Pues que de un vídeo a otro nos podáis poner preguntas o comentarios o qué temas os gustaría que os explicáramos, qué cosas, ¿no? Porque muchas veces la gente cuando viaja y demás siempre muestra las fotos lindas, las cosas bonitas y demás, pero creemos que viajar y más como siendo una familia nómada es mucho más que eso, ¿no? Y queremos compartir todo, lo bueno, lo malo, bueno, lo malo, no. Siempre decimos que los problemas no son problemas, son oportunidades para crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos compartir un poco de eso. Y como sería muy largo empezar desde el principio, pues vamos a empezar un poco desde la semana pasada. Que estuvimos ya hicimos el cambio de estado de Oaxaca a Chiapas. O sea que aquí en Chiapas vamos a empezar nuestra bitácora, sí, ¿no? De algún modo. Sí. Y venimos de estar en Puerto Arista, ahora estamos en San Cristóbal de las Casas, que llegamos hace 4 días. ¿Sí? Sí. Hoy es lunes y llegamos el miércoles pasado. Entonces venimos de estar a principios de la semana pasada en Puerto Arista, que es la costa de Oaxaca. No, de Chiapas. De Chiapas, perdón. Venimos haciendo toda la costa de Oaxaca desde Puerto Escondido, pues en Masuntes, Hipolite, Huatulco y para abajo, hasta Puerto Arista y Boca del Cielo. Boca del Cielo. Y allí ya tiramos para adentro y hemos llegado a Chiapas, bueno, ya era Chiapas eso, hemos llegado a San Cristóbal, que teníamos muchas ganas porque todo el mundo nos hablaba muy bien. Y justamente, pues, cómo son las cosas que haremos el año aquí en San Cristóbal, el año de viajeros, ¿no? Sí. Y estuvimos ahí en Puerto Arista 4 días, nos acogió más o menos bien. Estuvimos vendiendo en la playa las artesanías que hacemos. Normalmente en la playa pues
salgo a vender y me pongo ahí, pues no sé si habéis visto en Facebook, ¿no? Alguna foto de la caja esta que llevo colgando y ahí las pulseritas en una mano y tal, y nuevamente siempre vendemos pues más o menos para comida y gasolina. Y aquí en el interior, cuando nos metemos para adentro, en los pueblos, pues nos cuesta un poquito más. Tenemos que agarrar el ritmo. Tenemos que encontrar la manera, ¿no? Sí. Básicamente, allá en Puerto Arista fue muy curioso porque llegamos, es un lugar muy... Bueno, realmente íbamos a Boca del Cielo, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando llegamos allá a Boca del Cielo? Nos queríamos ir a bañar, nos decían que era un lugar súper lindo, y llegas y hay un pueblito con todo de barquitas y allá no te puedes bañar. O sea, tienes que cruzar en una barca, sí o sí, pagar 200 pesos, que vienen a ser unos 10 euros, para cruzar al otro lado de un mar que tendrá como, no sé, 300 metros. Sí. 300 metros, y allá es donde están todos los restaurantes, hoteles, cabañitas, allí es el mar. Entonces, bueno, como no íbamos muy bien, no cruzamos. Era muy lindo, pero no cruzamos. Era solo en plan turisteo, para sí, ir, para comer. Turista. Y claro, nosotros no estamos somos viajeros, no turistas, ¿no? No, igual para vendernos hubiese ido bien, pero bueno, tampoco llevábamos ahí nada, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos a Puerto Arista, llegamos y solo llegar ya también es como muy turístico. Y Iván, un chico italiano que lleva unos años allá, vénganse acá, que yo tengo un restaurante, que también rento cabañas, total, que acordamos con él que podíamos estacionarnos en el estacionamiento del hotel, que además tenía alberca, nos dejaba usar las regaderas, las duchas y demás. Max, please, no maltractis los carbasons. Bueno, y acordamos pues pagar 100 pesos por noche y demás, pagamos 2 noches y bueno... ¿Cuál es la sorpresa? Que al día siguiente me voy con los niños a la alberca, a la piscinita, y me dice otro que no me puedo bañar, que tengo que pagar. Y yo, pero si ya pagué para estar... No, pero claro, es que acá, esto, no sé qué. Total, que nos dijeron que no nos podíamos quedar, nos devolvieron los 100 pesos. O sea, sí nos cobraron una noche, pero la segunda noche, como ya no nos dejaban estar allá... Nos decían que no, que como... Que no íbamos a gastar suficiente dinero. El aparcamiento era para los clientes que gastaban más, que rentaban una habitación y todo eso. Entonces, bueno, nos fuimos. Y yo vendiendo hice amistad con otro restaurante 3 palapas más para allá. Lo que pasa siempre, vas conociendo gente, vas hablando, nos caímos bien, hicimos amistad y les pregunté, ¿nos podemos quedar aquí detrás y tal? Y nos dijeron, sí, claro. Y bueno, y ahí estuvimos 4 días, al final, 3 o 4 días. Y como muchas veces que nos ha pasado, ¿no? Pues nos acogieron bien y al final nos hemos ido pues con un gusto muy, muy bueno y siendo pues amigos, ¿no? Esteban tienen un restaurante y Esteban les enseñó a hacer paella y van a ponerla en su menú, o sea que si alguna vez vais a Puerto Arista, id al restaurante La Lisa, la Perla del Pacífico, y allá podréis conocer a Pablo, Alberto y a Anita y hacen una paella muy rica. Si os gusta la paella, la receta es mía. Sí, bueno, depende cómo la cocinen, ¿no? Bueno, de allá de Puerto Arista ya íbamos camino de San Cristóbal hacia el interior, pero primero paramos en Tuxtla. En Tuxtla Gutiérrez, donde estaba el Cañón del Sumidero. Y ahí antes hicimos... del cañón estaba en Chiapas, ¿no? ¿Cómo? Chiapa de Corzo. Ah, bueno, sí, pero están juntos. Sí, bueno, está cerquita. Sí. Pero la primera noche dormimos en Tuxtla. Sí, sí. Buscamos un barrio bien así, dormimos allí, estuvo bien. Al día siguiente nos fuimos a visitar el zoo. El zoo. Que está muy lindo. ¿Y valía qué era? Bueno, agarramos la oferta del 2x1 sí. Y nos costó los 40 pesos. 40 pesos. 40 pesos que no llegan ni a 2 euros. Por los 4. Por los 4. Estaba muy bien. Pues estaba muy bien. Porque nosotros pagamos solo 25, porque era 2x1 y Neil pagó 15 pesos. Y Max no pagó. Y ¿qué vimos allá, Neil? Vimos un jaguar negro y un jaguarito pequeñito. Max, ven acá. Max. No, Max. ¿Cómo? Y vimos un jaguar, 2 jaguares grandes así. Y vimos uno negro que estaba ahí en la ventana gigante así. ¿Te Las gustó? patas así. ¿Te gustó? Sí. Vimos muchos La pájaros, patata te muchos insectos, muchas tortugas. No, Está lindo, la verdad. No, Pepe. Al día siguiente nos fuimos hacia Chiapa de Corzo. ¿Qué? Disculpa. En el zoo también vimos monos aulladores y... Aulladores. Aulladores. Es verdad. Y esas cosas, ¿cómo se decían? Los osos hormigueros. Tapires. Esos tapires. Tapires. Es como un oso hormiguero. Sí, vimos varios Grandes. animales, la verdad.
Allá fue muy curioso porque nos paró una familia, ¿te acuerdas? El señor, preguntándonos si vendíamos a Greta. Y bueno, el señor quiso entrar y mirarla porque él quería también hacer algo así como viajar. La mujer no estaba muy entusiasmada, pero bueno, sí que nos paró ahí en el estacionamiento y aquí puedo verla y la venden y en cuánto y demás, ¿no? Fue como así curioso. Nos intercambiamos los teléfonos, pero al final no nos llamaron, ¿no? Dije que la tenía en venta y a ver. Pero de momento no. Entonces fuimos a Chiapa de Corzo. Que está al lado, está a 15 minutos. 15-20 minutos. Y ahí es donde se ve el cañón del Sumidero, que es impresionante, que son unas montañas así súper, de 1 kilómetro de alto, que va el río por en medio y a mí me parecía como si estuviese en la película de King Kong o de Jurassic Park o algo así. Muy, muy, muy bonito. Ahí hicimos un poco el turista, agarramos la barca esta, pero bueno, es asequible porque son 230 pesos por persona, que pagamos los tres, 690 pesos. Que por persona vendría a ser pues eso, como 10 euros, 10-11 euros. Y bueno, de vez en cuando pues si podemos lo hacemos. Y vimos el cañón del Sumidero que lo recomendamos mucho. Está el bien de paisaje precio. es muy lindo, Sí. la verdad. Vimos cocodrilos, Sí, monos araña. ¿Por qué se llaman monos araña, Nil? ¿Te acuerdas? porque usan la cola como una mano más. Ajá, muy bien. Y vimos mucha fauna, muchas aves, Así, unos así. pelícanos. Hacían así. Después de 3 minutos hacían así. Sí, o sea, vimos bastante fauna y la verdad que es muy lindo porque pasas en medio... Le quiero decir una cosa. ¿Qué? Y también vimos un cocodrilo que de repente se movió y comenzó a venir a la barca del agua y mi papá dijo, no, espera, que lo toco. Pero no lo tocó, estás bromeando porque allá no están libres. Pero el cañón del Sumidero es muy lindo porque vas en medio de 2 acantilados de 1 kilómetro de alto, ¿no? Y pura piedra. Es muy lindo si vais, la verdad que estuvo muy bien. En el zoo también vimos cocodrilos. Sí, también vimos cocodrilos. Y después... Bueno, allá la noche fue un poco así, ¿no? Aparcamos en el Zócalo y... No, aparcamos en la plaza principal, estuvo bien. La plaza principal, sí. Y a las 5 de la mañana parecía que ya fueran las 10 de la mañana. Sí. Un tráfico, pero bueno. Lo que pasa cuando aparcas en el pueblo, ¿no? Pero bueno, estaba seguro, estaba tranquilo durante la noche, que es lo que buscamos. Y al día siguiente ya vinimos a San Cristóbal de las Casas, que fue el miércoles pasado. Y desde ahí, desde el miércoles estamos aquí. Bueno, aquí. En San Cristóbal. En San Cristóbal, sí. Llegamos la primera noche y nos fuimos a estación. Bueno, paramos a comer en un parking de un supermercado y allá nos encontramos a una pareja de argentinos que también andan viajando desde hace 6-7 meses. Ajá. Que nos vamos encontrando muchos viajeros por el camino de todo tipo, pues en bici, mochileo, de ride, con carro, con van, de todas las maneras. Entonces vamos, es muy, como estamos en la misma línea, pues nos entendemos mucho y es muy bonito compartir, ¿no? Estuvimos con ellos 3 días allí, aparcando, visitamos mientras el pueblo y demás. Nos reencontramos con unos viajeros belgas que conocimos en Cipolite y nos encontramos porque llevan acá como 3 semanas. Sí. Todo el mundo dice que en San Cristóbal te quedas, tiene algo que te engancha y te quedas más tiempo del previsto. Entonces nos vamos encontrando, como nos encontramos con tantos viajeros, nos vamos intercambiando los teléfonos y demás. Y claro, vamos viajando todos por aquí, por allí, y claro, unos está unos días más en un sitio, nosotros en otro, tiramos y te vas encontrando. Y es bonito porque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, también nos cruzamos con algunos que nosotros vamos hacia el sur y ellos van hacia el norte, entonces con eso será difícil que nos volvamos a encontrar, pero uno nunca sabe. En el mundo del viajero se dice que no hay viajero que no se encuentre 2 veces, ¿no? Sí. Entonces, ahí vamos. Y ahora estamos acá, en este entorno tan lindo que veis en el bosque. Estamos estacionados en un prado que hay acá arriba y estamos aquí en casa de Ale y Mariano. Ale es una partera de Monterrey que se vino hace 3 meses acá en San Cristóbal y que a través de mis talleres que hago de duelo y demás, pues la conocí y nos ofreció estar acá. Y estamos, la verdad, que muy bien, el entorno es muy lindo y estamos aprovechando su wifi, o sea que gracias.
También en San Cristóbal los primeros días han sido agotadores porque estábamos todo el día afuera buscando un dentista porque me tuvieron que extraer una muela, con el seguro para arriba, para abajo. Sí. Ha sido bastante agotador, la verdad. Estuvimos viendo a ver dónde podíamos vender, Sí. buscando un dentista. Este primer año de viaje, hasta el 8 de septiembre, tenemos un seguro que contratamos que nos costó dinero y bueno, nos cubre algunas cositas y tal. Ana en la Huasteca Potosina se hizo daño en la rodilla, se inflamó y tal, y se tiene el menisco un poco roto. Hicimos una resonancia que lo pagó el seguro, al traumatólogo y demás, y bueno, se han lavado las manos porque han dicho que el tipo de rotura no es como debería haber sido. Que es degenerativo en lugar de lesión y ahora no me cubren la artroscopia. Con lo cual, bueno, ahí andamos. Por suerte no me duele tanto, pero sí que no puedo hacer mucho esfuerzo ahí. Y bueno, hay momentitos así que te dan con bajón, ¿no? De cuando pasó esto del seguro que no me cubrió, pues al principio fue como me puse a llorar y me sentí muy, muy impotente de que se había portado muy bien el seguro con todo y que ahí dijeran que no, que era una cosa degenerativa y que por tanto no me lo cubrían. Pero bueno, yo sé que en el camino de algún modo probaremos o terapias alternativas o ya veremos. Yo sé que en algún momento surgirá, no sabemos cómo ni dónde, pero supongo que sí que de algún modo, si me tengo que operar, pues ya veremos cómo, ¿no? Y ahora estoy con 2 puntos acá, que el viernes me las tienen que sacar. Sí, coordinamos una cita con el dentista porque teníamos pendiente pues sacarle una muela. Los tres hemos tenido que ir al dentista. Él también tuvo una inflamación, le tuvieron que poner que limpiarle y poner una funda en la. ¿Eso fue dónde? Ahí se lo empezaron a mirar. Todos empezamos en San Luis Potosí. No, en la Baja California. Él en la Baja, sí, llevamos muchos meses con él. A mí me sacaron una en la Baja, pero me empezó en California. Estuve 2 meses con dolor porque no me lo quería hacer. En Estados Unidos me cobraban por sacar una muela $400. $400 por sacar una muela. Y en Baja California me cobraron pues 30 euros, me parece. Y aquí 800. Y muy bien, muy bien. A mí y a él le pusieron una funda, se lo hicieron en la Baja también, pero no le acabó de ir bien, se le infectó un poco y en México DF le tuvieron que limpiar y poner una funda. Y Ana también estaba pendiente. Aquí tengo la corona. Y ahora se la han quitado y tal, está con puntos y con antibiótico y tal. O sea que estos días han sido bastante cansados. Además al estar estacionados allí en el parking, que no deja de ser un parking con coches, pues los niños o estamos dentro de Greta o estábamos todo el día andando fuera. Y la verdad que sí, que San Cristóbal es muy lindo, pero todo el día andando con los niños arriba y abajo es un poco cansado. Sí, cuando estamos en ciudades acabamos súper agotados, porque no es lo mismo estar en entornos así rurales, que los niños pueden jugar más abiertamente con otros niños también, como ahora está Alejandra, que tiene un niño también de 6 o 7 años, que cuando estamos en ciudades, pues cuando vas viajando con niños es muy pesado, tienes que estar todo el rato controlándolos, ni un minuto de paz y tranquilidad. Muchos coches, si no tienes que estar dentro de Greta, pero dentro de Greta pues es un espacio pequeño y te agobias mucho y al final te cansas, gastas mucha energía, ¿no? Y bueno, no sé si sabéis que Ana es doula, y entonces parte de los ingresos que tenemos, hacemos las artesanías y combinamos nuestra pasión de viajar con su vocación por, ¿cómo lo diríamos? Por dar visibilidad al duelo gestacional y neonatal. Entonces organizo talleres. Este fin de semana que viene doy uno acá en San Cristóbal y en 2 semanas uno en Comitán sobre duelo gestacional. Pues sobre todo está dirigido a todo el mundo, pero en especial a personal que acompaña a la maternidad, pues para cómo hacer, ¿no?, mejor el sostén y el acompañamiento de las familias cuando se muere un bebé en la panza o a los pocos días de nacer. Y está bonito, ¿no? Porque combinamos la pasión de viajar, las artesanías, que nos gusta mucho hacerlas también, y de paso pues la pasión de Ana también por ese tema, que es como vocacional,
Intentamos, y aquí en México pues están muy receptivos porque casi no hay formación de eso, y hemos hecho 4 talleres hasta ahora. Aquí en San Cristóbal es el 5.º y en Comitán será el 6.º, y bueno, tenemos bastante buena recepción y eso también nos ayuda un poquito en el dinerito para seguir en el camino. Y bueno, más o menos todo eso, que debemos llevar como 20 minutos, justo 20 minutos, es lo que ha pasado en la última semana. Bueno, os he explicado algo más. Sí, algo más, pero sí. La vida nómada es muy intensa, pasan muchísimas cosas. Está muy bonito porque conoces a mucha gente y compartes muchas cosas. Con varias personas, pues hemos hablado de cuántos años es de una vida normal, una vida de estas. Y uno me decía, es que es como 2 años de una vida normal, y es que es como 5 años de una vida normal. Yo no lo sabría cuantificar. Por lo menos. Es que, bueno, no se puede comparar tampoco, porque en una vida normal no conoces a tanta variedad de gente ni te pasan tantas cosas, ¿no? Es tan bonito cuando yo enciendo a Greta, recogemos por la mañana, desayunamos, que ya parte de la rutina de lo que hemos averiguado que nos gusta, cómo viajar, ¿no? Desayunamos por la mañana, recogemos, encendemos a Greta, entonces vamos donde tenemos planeado ir, pero no sabemos ni dónde dormiremos, ni a quién conoceremos, ni con quién acabaremos el día, y muchas veces acabamos con gente, o en casa de gente, o cenando, compartiendo con personas y familias que nunca nos hubiésemos pensado, ¿no? Y a veces te miras por la noche así diciendo, ¿cómo se ha acabado aquí, no? No, yo una cosa que le comentaba a Esteban, que igual es una tontería, pero que no sé, ¿no? Nunca me imaginé, allá hay el manillar, cielo. Nunca me imaginé que me llegaría ni el Nunca me imaginé que me bañaría en tantos baños diferentes, ¿no? Y lo bueno, como te puedes bañar en una... Mira, Max, míralo. Mira, está aquí. En una super ducha, ahí con un chorro de agua caliente, súper buena. Como te puedes bañar en medio de un bosque con un cubo de agua y una jícara, agua helada, tirándotela así por encima, ¿no? Sí. Porque la gente te ofrece su baño, te ofrece lo que tiene. Y muchas veces es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Y es lindo. Max, ¿qué pasó? Y es lindo, y nunca me imaginé además que me bañaría. Nil, por favor, ¿puedes parar de ponerte en medio? Nunca me imaginé que probaría tantos baños diferentes. Porque la verdad que sí, que incluso a veces viajando así, gente que acabas de conocer y demás, ¿no? Y ay, cómo se bañan y cómo hacen y demás. Y dices, no, bueno, pues a veces nos bañamos, pero acá en Oaxaca, por ejemplo, en Oaxaca tuvimos mucho problema para llenar el agua de Greta, y por lo tanto casi no usábamos la bañera de Greta. Y entonces acabas de conocer a alguien, pues pasen y dense un baño, ¿no? Y entras. Bueno, se agradece, porque muchas veces aquí en Oaxaca hay restricciones de agua, bastantes. Acá en Chiapas parece que ya vamos mejor. Chiapas mejor, pero en Oaxaca ciudad, que es una gran ciudad, y les abren el grifo del agua para que llenen bidones grandes y cubetas un día a la semana. No, 2, ¿no? No, uno. En Oaxaca ciudad. Sí, en Oaxaca ciudad, 1, y me dijo Oleg, un día, cada 7 días, a veces cada 10 y a veces cada 2 semanas. Entonces, claro, cuando abren ese día todo el mundo llena todo lo que puede, porque después cierran el grifo. Cubos, y ya no hay. Entonces botecitos, te vas duchando con dos barreños de estos así un poquito, y vas haciendo así. Y bueno, y aquí en Chiapas parece que ya está mejor, y podemos ir a las gasolineras y llenar un poquito el tanque de agua también. Y ya mejor, pero a veces nos hemos estado sin ducharnos pues hasta una semana. Sí, que es curioso que, de verdad, yo allá, por ejemplo, tenía el pelo muy graso y era como día sí, día no me tenía que lavar, o sea, lavar el pelo sobre todo, porque quedaba como todo oleoso, ¿no? Y acá he descubierto que puedo estar una semana sin lavarme el pelo y se ve bien. Bueno, ayer nos duchamos acá en casa de Ale, una ducha fantástica, caliente. Pero tampoco, hemos estado unos cuantos días así, pero así, ahora, y tampoco... Y tampoco, a ver, te limpias pues las zonas, ¿no? Que huelen, y te pones desodorante y demás, pero la verdad que no sé si es que allá hay más contaminación, yo no sé lo que debe ser. Bueno, es lo que dicen, que cuanto más te duchas, el cuerpo
segrega más grasa, el cuero cabelludo también, y entonces tienes el pelo graso más a menudo. Cuando no te duchas con jabón tanto, el cuero cabelludo se regula y entonces no hace tanta grasita de esa, ¿no? Y eso me lo habían dicho, pero claro, en la vida normal, pues como tienes la ducha, vas al gimnasio, lo que sea, pues no hay problema. Pero aquí que hay restricciones de agua, pues lo hemos visto, ¿no? Y nada, nos vamos a dejar ya porque nos hemos enrollado un montón, pero bueno. Ay, sí, yo solo quería comentar lo de Max, de su herida. No sé si lo dijimos en algún vídeo o en algún lugar, pero nos encontramos con unos amigos viajeros y Max estaba jugando con su perrito Ámbar y no sabemos cómo, de golpe miramos y Max estaba llorando desconsolado. Mira. Llorando desconsoladamente y todo esto lleno de sangre, pero sangre, no sabíamos si era que se había golpeado la nariz, no sabíamos. Entonces, corriendo fuimos, le limpiamos y tenía todo esto completamente abierto y no sabíamos qué había pasado, ¿no? Y bueno, luego mirando resultó ser que con la hebilla del collar del perro le abrió el labio. Le abrió todo esto de acá y le tuvimos que poner 3 puntitos, que no sé si se ven acá, que la verdad quedó muy bien, pero fue toda una odisea. Estábamos en Cipolito además, que es un pueblo muy pequeñito. ¿Qué pasa, Max? Y allí sí que había una doctora que es súper linda, pero fue toda una experiencia también. Sí, porque estaba chorreando todo esto lleno de sangre y tal, y al principio nos asustamos. Después cuando le limpiamos, pues ya fue como menos, ¿no? Le pusieron 3 puntitos y ya está. Y ahora pues ha quedado bastante bien. Sí. Pero fue un pequeño susto. Pero fue un susto, además nunca le hicimos puntos, con lo cual era al menos mi primera experiencia con los puntos. Y bueno, y estamos contentos, pero sí que a veces pasan estas cosas. Además fue el día de mi santo, el 26 de julio, ¿no? Sí. Y la verdad que fue un sustito así, pero bueno, bien, ahí. Y eso que sí, que nos enrollamos mucho, podríamos estar hablando y explicando y demás, por eso que cuando veáis el vídeo en comentarios, si queréis proponer temas o hacer preguntas concretas de cosas que os puedan interesar, que os generen curiosidad. También vamos a intentar hacer algún vídeo de cómo es nuestro día a día cuando estamos en ruta, cómo es nuestro día a día cuando vamos a vender, como también queremos intentar, lo que pasa que a veces nos sale, ¿no? Cómo es nuestro día a día cuando empezamos a conocer gente y acabamos en algún lugar. Pero es que viajando así hay tantas cosas que podemos hacer vídeos, tantas cosas interesantes, de gente que conocemos, de lugares, de mercados, de tipos de personas, de indígenas, o sea, hay un montón de cosas. Entonces quiero sacar un vídeo semanal los jueves, que ya lo estoy haciendo, y los lunes bitácora. Y nada, si os queréis suscribir aquí a nuestro canal, nos haréis un favorcillo. El botón está... cuando Max estaba... En Talking Neil. Sí, Neil se puso a llorar cuando vio tanta sangre, ¿cierto? Sí. Si os queréis suscribir al canal, pues apretáis al botoncito y eso, y así os llegará la notificación. Y así nosotros en un futuro próximo a lo mejor se puede hacer algo de dinerito para seguir viajando también. Pues ahí os dejamos. El jueves saldrá un nuevo vídeo y el lunes que viene a ver si podemos hacer otro bitácora. Está complicado. Bueno, más cortito y esperamos que más tranquilo que este. 5 o 7 minutos esperamos que menos. Pero es que hay tantas cosas que pasan que es difícil explicarlo. Venga, hasta luego. Adiós.